Buen día con todos. Les saluda el ingeniero Abel Valois Pizarro García en representación de la empresa Nailán Ingenieros SAC a cargo del proyecto para la elaboración del expediente técnico Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Jaquira Patán, Cocha Despensa, Huanca Unmuito, Piscocaya, Pampa San José, Chalhuapuquio. Para la elaboración del expediente, en especial para la declaración del impacto ambiental día del proyecto Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Jaquira Patán, Cocha Despensa, Huanca Umuito, Pisquicoya, Pampa, San José de Chagualpuquio, se difundirá con audios y videos por radio local y redes sociales. En las redes sociales serán colgados en el Facebook y en el YouTube, ¿no? Debido a esta epidemia que nos ha atacado a nivel mundial, queda totalmente prohibido y suspendido todo tipo de reunión pública para desarrollar este tipo de exposiciones que tradicionalmente se hacían en grupos y en cada comunidad cercanas a donde se está desarrollando el proyecto, ¿no? Asimismo, este mecanismo asegura que la población pueda contar efectivamente y oportunamente con la información del proyecto de inversión y que el ciudadano tenga las posibilidades de comunicar sus aportes, sugerencias y comentarios en las siguientes direcciones, tal como se ve en la dispositiva, en el WhatsApp al número 999-004367 o al correo electrónico nailaningenieros.jakira@gmail.com o en el Facebook también lo van a encontrar como Día Jakira. También se va a colgar un video en YouTube. Esto es importante tanto para el proyecto como para la comunidad, ya que de esto depende mucho también el sentir de la población. El contenido en general de la exposición que vamos a tratar ahora es como se ve a continuación en las diapositivas, ¿no? Vamos a tratar un poco de las características del trazado del proyecto. ¿Qué quiere decir el trazado? ¿Qué quiere decir que cómo vamos a hacer la geometría o cómo vamos a desarrollar o cómo va a ir la carretera en sí en los sectores que estamos desarrollando? Las características generales del proyecto, actividades de proyectos por etapas, áreas auxiliares del proyecto. ¿A qué nos referimos con áreas auxiliares del proyecto? Nos referimos a los botaderos o comúnmente donde vamos a depositar todo el material que excavemos y lo depositemos en estos materiales. También llamamos áreas auxiliares como los campamentos, canteras, fuentes de agua, etc. Situación actual y futura de la vía. Sección típica del proyecto es cómo va a quedar la carretera o la plataforma en sí cuando ya se culminen los proyectos de ejecución y las estructuras que vamos a proyectar, sean alcantarillas, puentes, etc. A continuación se muestra la ubicación general del proyecto por donde vamos a trabajar en el expediente técnico, ¿no? Como vemos, el proyecto se inicia en el centro poblado de Jaquira, con dirección hacia el centro poblado de Patán, Umuito, Piscocaya y Pampa de San José. Todo esto está ubicado en la provincia de Cotabambas, región Apurímac. En el siguiente cuadro mostramos las características actuales de la vía y las características técnicas del proyecto a implementar, ¿no? Como se ven una columna a la izquierda y una columna a la derecha. El tipo de orografía. ¿Qué es una orografía? ¿No? Que es la geografía física que se encarga del estudio y descripción y representación del relieve del terreno. ¿Cómo es el terreno? En este caso, nuestro terreno donde estamos desarrollando esta vía es un terreno montañoso, ¿no? Y accidentado, en un área rural. Nosotros la tratamos como una zonificación. El tipo de pavimento actual que contamos en la vía es con un afirmado, ¿no? Y lo que pensamos proyectar en el expediente técnico se está proyectando con un material granular o un afirmado estabilizado con concreto Portland. El ancho de la calzada en promedio del actual es de 3.5 metros y de acuerdo a las características que nosotros vamos a implementar va a ser a 4 metros. El ancho de las bermas, en este caso las bermas vendrían a ser los anchos laterales de la vía. Actualmente no existe un ancho lateral hacia de la vía.
En el proyecto vamos a implementar un ancho a cada lado de 50 centímetros, haciendo un total de 5 metros el ancho de la plataforma, ¿no? Hay pendientes muy pronunciadas actualmente que van hasta un 14% de pendientes. En el proyecto se ha bajado hasta un 10% de las pendientes. Esto para generar un adecuado trabajo de los vehículos al momento de la circulación. La velocidad que actualmente recorre un vehículo en este tramo es entre 20 a 25 kilómetros por hora, pero una vez que esté construida la vía, se está planteando que el vehículo no debe recorrer menos a 30 kilómetros por hora. Claro, excepcionalmente alguien puede ir más despacio, pero en promedio va a ser 30 kilómetros por hora, ¿no? El radio mínimo, actualmente hay radios muy pequeños, de 10 metros, y en curvas de volteo hasta de 8 metros, ¿no? Y implementando en el proyecto estamos haciendo la ampliación de estos radios con la finalidad que los vehículos no tengan ningún problema al momento de la circulación en estos sectores, ¿no? Pasando de 10 hasta 25 metros y en las curvas de volteo pues de 8 a 14 o a 15 metros para no tener ningún problema con las maniobras de los vehículos. Asimismo, en estas curvas muy cerradas se está implementando unos sobreanchos. ¿Qué quiere decir estos sobreanchos? Son unos anchos adicionales a la plataforma de los 5 metros, de tal manera que los vehículos tengan una mejor maniobra al momento de circular en estos sectores donde los radios son muy pequeños para la circulación de los vehículos. Y los bombeos o la inclinación de la calzada, ¿no? Que son netamente para que las aguas se evacúen a los laterales. Actualmente tiene 3% y vamos a seguir manteniendo ese 3% de inclinación de bombeo de la calzada. El peralte máximo vendría a ser la inclinación en una curva de la vía. Esto para facilitar el recorrido del vehículo y tenga una mejor maniobra. Derecho de vía. Esto es muy importante. El derecho de vía es la franja del terreno propiedad del Estado, en el cual están alojados todos los elementos que constituyen la infraestructura de las carreteras. Asimismo, pueden alojar obras e instalaciones complementarias tales como líneas eléctricas, líneas de telefonía, fibra óptica, postes de luz. A eso le llamamos el ancho de derecho de vía, que en este caso va a ser 16 metros en total. Si partimos a partir del eje, son 8 metros a la derecha y 8 metros a la izquierda. También va a haber, actualmente la vía cuenta con 4 puentes, ¿no? Las cuales se van a mantener esos puentes, pero sí el proyecto está contemplando hacer trabajos de limpieza y mantenimiento. Hay alcantarillas, hay muchas alcantarillas, tanto tubulares como de concreto, ¿no? Y también esas alcantarillas, algunas por el estado que están, se van a demoler y se van a restituir por algunas nuevas, otras se van a reemplazar y otras también se van a proyectar para cuidar las aguas dentro de la carretera. Los badenes, actualmente hay 8 badenes. En el proyecto estamos pensando y se va a reemplazar los 8 badenes. Cunetas, ¿no? Las cunetas vienen a ser los laterales de las vías para captar las aguas de sección triangular. En este caso se va a revestir las cunetas. Actualmente son de tierra, que forman una sección triangular, pero para el proyecto esas cunetas van a ser revestidas de concreto. Hay muchos pases de agua que también se van a tratar de cuidar mucho en la construcción. Hay señalización también existente. También se van a proyectar nueva señalización. Actividades del proyecto. Para las actividades del proyecto vamos a tener 4 etapas. La primera etapa sería la etapa preliminar de la obra, donde en esta etapa se hace la topografía o toma de información del relieve del terreno. Va a haber una etapa de movilización de equipos, ya sean cargadores frontales, volquetes, plantas de chancado, plantas de extracción de materiales, etcétera, ¿no? Y asimismo, al traer todos estos equipos y todas esas actividades, va a haber un mantenimiento del tránsito temporal y se va
salvaguardar con la seguridad vial mediante la señalización en esta etapa. Y en la etapa de ejecución de obra, ¿no? Vamos a hacer un desbroce y limpieza. ¿Qué quiere decir un desbroce y limpieza? Que vamos a limpiar la vía de todo lo malo que haya por ahí, ramas, piedras. Se va a hacer una limpieza total de la plataforma. Posterior a eso, la obra va a generar, al momento de ejecutar la obra, va a haber unos cortes. Vamos a cortar parte del laterales del terreno para ampliar la vía. Entonces eso nos va a generar un exceso de material, la cual la que tenemos que llevarlos a ciertos puntos donde las podemos acopiar. Técnicamente se llaman depósito de material excedente, ¿no? O también llamados los botaderos. Esos botaderos van a estar ubicados y también se va a coordinar con las personas responsables para ver este tipo de botaderos que se vayan a implementar. También vamos a hacer el funcionamiento de campamentos que va a estar dentro de la vía. Va a haber fuentes de agua que vamos a tomar para sacar el agua, para aprovechar el agua e implementarlos para la construcción. También los materiales como la arena, la grava que se encuentran en los lechos de río. Y en la etapa de cierre, una vez que se terminó las obras, ¿no? Todas las áreas afectadas, las áreas auxiliares, se va a cubrir toda la etapa se va a tapar, se va a tratar de que no quede expuesto todo lo que se ha vuelto, ¿no? Se va a herbacear para cobertura vegetal del terreno, se va a sembrar, sobre todo eso se va a sembrar una cobertura vegetal, de tal manera que nosotros se deje tal como estaba anteriormente. En la etapa de operación y mantenimiento. En esta etapa, bueno, una vez ya la carretera va a estar asfaltada, se va a dar transitabilidad y al darse la transitabilidad va a haber un aumento sustantivo de vehículos y también de peatones. Entonces, para eso nos sirve también la señalización, que ya va a estar en una etapa de cuando ya entren las carreteras en operación. Se va a mantener rutinariamente cada vez en cuando haya algún pequeño huaicos, cuando haya desprendimientos de rocas o cuando la vegetación se mete sobre la vía, va a haber un mantenimiento rutinario, va a haber constantemente las limpiezas de las alcantarillas que se tapan por algún motivo. Ahí después va a haber reposición de señales, ¿no? A veces los vehículos dañan las señales, el mantenimiento periódico de ciertas estructuras como los puentes cada cierto tiempo. ¿No? En este mapa estamos mostrando todas las áreas auxiliares que vamos a implementar en el proyecto. Como verán, hay canteras, hay DMs, como ya les decía, los DMs son los depósitos donde vamos a depositar los excesos de corte. Las canteras son mayormente donde vamos a sacar los agregados como piedra, arena, ¿no? Y también va a haber pues los campamentos, ¿no? Las fuentes de agua, asimismo. Y mayormente los campamentos van a estar cerca de las canteras o en las canteras para facilidad de trabajo. Acá vamos a hacer un breve resumen de todas las áreas auxiliares del proyecto. Como verán, ya les comentaba que DME se quiere decir depósito de material excedente o también llamados botaderos, donde vamos a colocar todo lo que se ha excavado en la etapa de ejecución de la obra, ¿no? Como verán aquí, el DM1 está en el kilómetro 13 más 800, el DM2 en el 13 más 900. Como podrán ver, son zonas donde hay una formación tipo un hueco donde lo podemos rellenar, o también como se observa en la otra foto, que es una media ladera, ¿no? Que se puede rellenar y se puede dar un ancho más, posiblemente pueda servir más adelante para cualquier área que se quiera utilizar, aprovechar estos materiales. Hay un DM3 en el kilómetro 14 más 500, un DM4 en el 17 más 600, un DME5 en el kilómetro 22 más 800, un DM6
o botadero en el kilómetro 26 más 350, un DM7 en el kilómetro 31,720, un DM8 en el kilómetro 42 más 880, un DM9 en el kilómetro 43 más 080, ¿no? Como podemos ver, todo esto va a estar colgado, toda la información va a estar disponible tanto en Facebook como en el YouTube, ¿no? Este es ya un resumen de todos los DMs que hemos estado viendo, con sus características, qué lado de la vía están, si hay un acceso próximo, el área en hectáreas, ¿no? Acá mencionamos de los patios de máquinas, los campamentos, los pulvorines. Los pulvorines vienen a ser donde vamos a guardar los explosivos, cumpliendo las normativas de seguridad que la Discamen nos proporciona. Las plantas de chancado, las plantas del asfalto, las canteras, los patios de máquinas, ¿no? Va a haber uno en el kilómetro 12 más 600, va a haber un campamento en el kilómetro 12 más 600 también, va a ser todo en uno solo. El pulvorín, como les mencionaba, va a estar en el kilómetro 22 más 820. Esto cumple con todos los reglamentos que la Discamen La planta de chancado va a estar en el kilómetro en el 3 más 500. La planta de asfalto también va a estar junto a la planta de chancado, ¿no? Y también vamos a encontrar canteras que vamos a usar para el proyecto, ya sean para arena, ya sean para relleno, ya sean para concreto, para el asfalto o para la planta de chancado, ¿no? En este caso, la cantera número 1 de Guaramayo se encuentra en el kilómetro 5 más 280, la cantera número 2 de Palcamayo se encuentra en el kilómetro 8 más 750, la cantera número 3 Cocharara en el kilómetro 20 más 130, la cantera 4 Patán, que es 2, que está en el kilómetro 21 más 680, la cantera número 5 Patán 1, que está en el kilómetro 23 más 880, la cantera número 6 Piedra Grande, que está en el kilómetro 38 más 160, la cantera 7 San José, que está casi al final del tramo, en el kilómetro 44 más 800. Cada cantera independientemente va a servir para un tipo de material, ¿no? En este caso, la cantera San José nos puede servir para relleno, y así muchas canteras, cada uno tiene unas características específicas de agregado que nos puedan servir para la construcción de la carretera. Aquí vemos la situación actual y futura de la vía. Como vemos en la imagen donde sale un amigo, la vía se encuentra en una trocha carrozable prácticamente, ¿no? Como se ve ahí, y un ancho pues de 3 a 3 metros 50. ¿No? Esta es en una zona más o menos a partir del kilómetro 2, donde la vía tiene mayor ancho, llega de 350 a 380, y seguimos teniendo una trocha, ¿no? O un afirmado muy... Aquí estamos en el kilómetro 8 más 250. Ya vemos que aquí el terreno ya es mucho más montañoso. Vemos también que el ancho de la vía tiene en promedio entre 3 y 3 metros 50, con una superficie pues de afirmado o una trocha como la llamamos. Y la situación después del proyecto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que vamos a recubrir toda la vía con una emulsión asfáltica, ¿no? Como vemos ahí en el tramo 1 de la progresiva, o del kilómetro 0 hasta el kilómetro o hasta el final, que son 47 más 200, ¿no? Vamos a tener una superficie totalmente asfaltada. Entonces se va a reducir enormemente que los vehículos que transiten por ahí o las personas que transiten por ahí van a tener una comodidad total, ¿no? Entonces, y también esto va a generar pues que la comunicación entre centros poblados sea mucho más constante, ya que vamos a tener una vía asfaltada. Al momento de asfaltar la vía, esto va a servir mucho para nosotros intercambiar nuestros productos, para
poder movilizarnos de ciudad en ciudad, y los tiempos de recorrido también van a ser muy, muy rápidos, no como actualmente, ¿no? Igual va a generar mayor impacto económico. La carretera va a estar totalmente señalizada con respectivas marcas en el pavimento. Este cuadro que mostramos mayormente es una descripción técnica de cómo se está desarrollando los cálculos o los diseños de los espesores de los afirmados que van a ir cubiertos por un TCB o una lámina de asfalto. Entonces, por cierto, se ha sectorizado, pues del kilómetro del 0 hasta el 9 va a ir un afirmado con un espesor de 15 centímetros. Del 9 hasta el kilómetro 11 un espesor de 18, del 11 hasta el 24 un espesor de 17 centímetros, del 24 al 40 un espesor también de 17, y del 40 hasta el final un espesor de afirmado de 15 centímetros. Parte del tramo de que estamos en estudio y se va a ejecutar, estamos pasando por zonas urbanas. Como vemos aquí, el inicio, ¿no?, donde empieza el proyecto en Jaquira, estamos netamente en una zona urbana, y ahí los anchos de la plataforma existentes entre 3 metros a 4 metros 50. Es variable, ¿no? Entonces, para nosotros vamos a implementar 5 metros, ¿no?, de lo que manda nuestra norma, y tratar de adecuarnos en lo posible a las zonas urbanas de tal manera que no podamos afectar mucho. Esto vendría a ser gráficamente cómo va a quedar la sección en la vía, un total de 5 metros, como vemos ahí, con cunetas de drenaje revestida y un suelo estabilizado, ¿no?, y un afirmado y una capita de asfalto que se le va a poner encima de ello, ¿no? Igual acá mostramos que la calzada 5 metros, pero va a haber en zonas urbanas donde vamos a tener que meter o implementar anchos de 4 metros porque las condiciones nos dan a eso. No podemos ampliar mucho más en esas zonas. Vamos a tener que adecuarnos en esas. No se asusten que esa foto no es del proyecto, es una foto que hemos tomado en otro proyecto, pero la idea es tratar de graficar el tema de cómo se está clasificando la carretera, ¿no? Esta carretera se está clasificando según su función por una carretera de una red vecinal o rural que une ciertos poblados cercanos, en este caso del proyecto, ¿no? Y el estudio proyectado, o el estudio de tráfico, perdón, el estudio de tráfico que estamos proyectando para 10 años, en realidad es bajo, pero la idea es hacer la transitibilidad o que transiten más vehículos, ¿no? Van a transitar 211 vehículos proyectándonos. Las estructuras, o también como nosotros le llamamos las obras de arte, son obras de drenajes existentes de la vía. ¿A qué nos referimos con obras de drenaje existentes de la vía? Son alcantarillas, los badenes, los puentes, etcétera, ¿no? De que tal manera nosotros podamos drenar las aguas fluviales de las quebradas, de los laterales, de los riegos, ¿no? Y drenarlos y darles un adecuado flujo. ¿Por qué? Porque el agua daña mucho el pavimento, daña mucho el asfalto. Entonces, es importante estas estructuras de obras de arte a lo largo del proyecto, ¿no? También estas, ahora, asimismo, como es muy importante, también va a haber un mantenimiento periódico y rutinario que se va a hacer a estas estructuras, ¿no? A las alcantarillas se les hará limpieza, mantenimientos, igual a las cunetas, ¿no? Pero ahorita actualmente, ¿no?, la mayoría de las estructuras no vienen cumpliendo su función de demanda óptima. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las estructuras son muy pequeñas en ciertos tramos o están muy dañadas, que no están cumpliendo su función, que es principal, es de que los flujos de agua, ¿no?, sean direccionados hacia un lugar adecuado. Como podemos ver,
Dentro de las estructuras tenemos alcantarillas, que son muy importantes para drenar las aguas superficiales, captadas por las aguas superficiales y llevarlas y conducirlas a un ciertos lugares, ¿no? Entonces, hay alcantarillas de concreto, hay 103 alcantarillas de concreto, hay alcantarillas con tubería, 24. Nosotros llamamos también HDP, son alcantarillas de tuberías, tarjea de 12 unidades, ¿no? También podemos encontrar a lo largo del tramo, vamos a proyectar o mejorar los badenes existentes, ya que estos son muy importantes para los pasos de las aguas en quebradas profundas, ¿no? Como se ve, hay una relación bien amplia de badenes que se van a implementar a lo largo de la vía. Van a ser muy importantes para el tema de conducir las aguas adecuadamente. También hay puentes existentes en el tramo en estudio. Estos puentes no van a ser reemplazados porque se encuentran en muy buen estado, pero sí se les va a hacer su adecuado mantenimiento rutinario y periódico para que estas estructuras cumplan su función y no interfieren en algún tipo de problema más adelante, ¿no? Las cunetas, hay cunetas existentes en estudio. La mayoría de las cunetas de drenaje que están al lado de la vía son en tierras, algunas están de mampostería, pero en este caso lo vamos a revestir para que las aguas, ¿no?, encaucen hacia las alcantarillas y las alcantarillas den un flujo continuo. Esto también va a tener un mantenimiento periódico y rutinario para mantener las cunetas y así no se tapen o las aguas no entren al lado de la... Bueno, esto ha sido todo por hoy. Va a ser muy, muy importante a todos sus aportes, sugerencias y comentarios. Si tienen alguna duda, estamos dejando en las diapositivas el número de WhatsApp, es el 999-004367, o también pueden enviar un correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla, y también nos pueden encontrar en el Facebook como Día Jakira. Les pido que si tienen alguna consulta las hagan llegar para responderles inmediatamente. Si tienen alguna duda, ¿no? Les explicamos que si van a hacer consultas lo hagan antes del 26 de agosto de este año, ya que este proyecto la estamos presentando ante los organismos que corresponden para poder hacer los trámites correspondientes. Va a ser mucha ayuda si alguna persona tiene algún comentario. Muchas gracias. Bien, buenos días. Soy el ingeniero Javier Rodríguez. Soy responsable del estudio denominado Declaración de Impacto Ambiental del proyecto Mejoramiento y Rehabilitación del Camino Vecinal Akira, Patán, Coches Despensa, Huancumuito, Piscocaya, Pampa San José, Chalhuapuquio. Bien, este es el contenido de la Declaración de Impacto Ambiental que a continuación vamos a desarrollar. Como primer punto definiremos la Declaración de Impacto Ambiental. Esta es un instrumento de gestión ambiental que tiene por objetivo describir las características del proyecto y de qué manera este proyecto va a afectar el entorno donde este se lleva a cabo. En base a eso, a los impactos identificados, se van a definir una serie de medidas a fin de que los impactos considerados resulten de menor grado, de bajo nivel de impacto. Concluida la declaración de impacto ambiental y aprobada por la autoridad competente, se logrará obtener la certificación ambiental del proyecto, que conjuntamente con la aprobación del expediente de ingeniería permitirá posteriormente llevar a cabo la ejecución de la obra. La declaración de impacto ambiental
se apoya en una serie de normas legales, empezando por la Constitución Política del Perú, normas generales referidas a la protección de los recursos naturales y al cuidado del medio ambiente, así como específicamente al Reglamento de Protección Ambiental para el sector transportes y otras normas como internacionales, como lo es la CITES, que es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre, y la lista roja de la UICN. Para llevar a cabo la declaración de impacto ambiental es importante definir un área de influencia, es decir, aquella área en la cual las actividades del proyecto van a ejercer un impacto o una influencia sobre el entorno ambiental en el cual se encuentra desarrollando. En base a los criterios definidos por el Ministerio, se está considerando como parte del área de influencia los cursos de agua que son atravesadas por la vía, las áreas de patrimonio cultural, llámense sitios arqueológicos o restos arqueológicos, los centros poblados y comunidades campesinas colindantes a la vía, los predios, viviendas, terrenos y otros que pueden ser afectados por las obras, áreas de cultivo, microcuencas y cuerpos de agua y ecosistemas frágiles. Para ello se ha considerado definir un área de influencia de 50 metros a ambos lados de la vía a través de toda la longitud de esta. Y como área de influencia indirecta se está considerando una franja adicional al área de influencia directa de 250 metros. Considera tanto la carretera, el camino vecinal, como lo que son las áreas que serán ocupadas por las instalaciones auxiliares que requiere el proyecto para su ejecución. Esta es una gráfica del área de influencia directa e indirecta considerada. La línea roja viene a ser el camino vecinal, motivo del estudio. La línea de color verde es el área de influencia directa, que como dijimos es una franja de 50 metros a cada lado del eje de la vía. Y la línea de color amarilla es o naranja es el área de influencia indirecta. Bien, como siguiente paso se desarrolla la línea de base ambiental. ¿Qué es una línea de base ambiental? Viene a ser el estado actual del medio ambiente, del entorno, antes de ejecutar un proyecto. Para ello se describen sus características físicas, biológicas y sociales del área donde se encuentra el proyecto y del área en la cual se van a producir impactos por la ejecución de las obras. De esta manera, la línea base sirve como un punto de referencia frente a la cual se medirán y evaluarán los impactos que ocurran y en base a eso, como se indicó anteriormente, se van a establecer una serie de medidas ambientales. De manera general, como parte de la línea base física, en el estudio se describe el clima a lo largo del lugar donde se encuentra el proyecto. En este caso, en base a la información meteorológica proporcionada por el CENAMI, tenemos que las precipitaciones son las que se indican en pantalla. Estas oscilan entre 211 a 1295 milímetros por año. La temperatura media anual es de 12.8 grados centígrados, una humedad relativa del 82% y la dirección predominante de los vientos es hacia el este. Como parte de la línea base ambiental también se describe la geología, es decir, la composición litológica a lo largo de la vía, y tendremos mayormente formaciones del Jurásico, bueno, el material reciente cuaternario que son depósitos aluviales, roca sedimentaria y volcánica. Como parte de la geodinámica externa se describen las zonas inestables. Para ello se ha hecho un recorrido de campo y se han identificado 6 zonas inestables debido principalmente a procesos de deslizamiento rotacional, derrumbes, erosión por escorrentía superficial. Se describe también como parte de la línea base física la característica de los suelos.
Estos mayormente son de tipo depósito de fluvio glaciales o aluviales. Se determina también la capacidad de uso mayor de las tierras, que mayormente a lo largo de la vía tenemos áreas aptas para cultivos limpio y lo que es pastoreo, ¿no? Y como uso total de tierras tenemos, bueno, centros poblados, los que conocemos, tierras de cultivo, praderas o pastos naturales y zonas boscosas, básicamente vegetación arbórea plantada, ¿no? Bien, el proyecto se encuentra en Intercuenca Alto Purímac y tenemos una serie de quebradas y ríos que se encuentran a lo largo del proyecto. Como parte de la línea base biológica se describen las zonas de vida del proyecto. Hemos encontrado dos: el bosque húmedo montano subtropical y el páramo muy húmedo subalpino subtropical. Y como los tipos de cobertura vegetal hemos identificado cuatro, que son básicamente pajonales, que está compuesto mayormente todo el tramo de la vía. En el tramo inicial encontramos matorrales arbustivos, hay actividad agrícola también a lo largo de la vía, y tenemos dos zonas en las cuales hemos encontrado bofedales. En el área de influencia del proyecto hay 11 centros poblados, desde Akira hasta Pamba San José, en el cual también están en el territorio de 8 comunidades campesinas. En total, la población del área de influencia suma más de 5.000 habitantes. El pueblo más grande con mayor población es el pueblo de Akira. En el área de influencia del proyecto, el trazo del camino vecinal atraviesa 8 comunidades campesinas, ¿no? La comunidad Huista hasta la comunidad de Yachua, y aproximadamente son 2.400 comuneros. La población del área de influencia es 5.000 habitantes, un poco más, y esta cantidad de habitantes representa el 56.3% de la población del distrito, ¿no? Es decir, la población del área de influencia representa un poco más de la mitad de la población del distrito de Akira y también representa el 10.5% de la provincia de Cotabambas. Acá hay un dato interesante: entre el censo del año 93 al 2007, el crecimiento de la población del distrito fue 0.5%, ¿no? Un crecimiento bien bajo, mínimo. Sin embargo, entre el periodo intercensal 2007-2017, la tasa de crecimiento fue negativa, fue menos 0.1, es decir, la población en vez de crecer se está reduciendo en el distrito. Eso por múltiples factores, como la inmigración, ¿no? Que se van del campo a las ciudades, por oportunidades de empleo, estudio para los hijos y en general para mejorar sus condiciones de vida. En el tema de educación vemos que en el área de influencia hay 31 instituciones educativas, ¿no? La mayoría de centros poblados tienen instituciones educativas. Sin embargo, Pucapuca, el anexo Jarmisja, no cuentan con ninguna institución educativa, y la población escolar va a los poblados más cercanos que sí tienen, ¿no? Instituciones educativas. Y más o menos hay 2.000 alumnos en el área de influencia del proyecto, ¿no? De las 31 instituciones educativas, 7 instituciones se encuentran a 20 o menos metros del eje de la vía, ¿no? Es por eso que cuando se haga el plan de obras se tiene que considerar estas instituciones educativas para que no sufran obstáculos en el acceso ni tampoco
tengan un alto impacto, ¿no? Tanto auditivo como de emisiones de partículas y todo lo que impida que la comunidad educativa acceda a una buena educación. El nivel educativo de la población, la mayoría es de nivel primaria y secundaria, ¿no? Aquí estamos viendo los porcentajes, 33% y 31%, primaria y secundaria. En analfabetismo en la zona es muy alto, en el distrito, 23% de la población tienen dificultades para leer y escribir. En el tema de salud vemos que hay 5 establecimientos de salud en el área de influencia, ¿no? En Pueblo de Áquila, en Patán, Huancaimutio, Piscocaya y Pampa San José. De los 5, 2 se encuentran relativamente cerca al eje de la vía, ¿no? En Centro Poblado Patán y en Huancaimutio. La tasa de morbilidad, es decir, de enfermedades más comunes de la población, tenemos que el 24% de la población tiene infecciones agudas de las vías respiratorias, ¿no? Es decir, se enferman, ¿no?, de todo lo que es los pulmones, la faringe, la nariz, etcétera, etcétera. Eso básicamente es por el clima, ¿no? Está en temperaturas bajas. Y en el tema de las causas de mortalidad, es el 11% de la población que fallece lo hace por bronquitis crónica no especificada. En el caso de la vivienda y servicios básicos, vemos que la mayoría de las viviendas típicas de la zona son de paredes de adobe, el techo de calamina y el piso de tierra. Aparte del pueblo de Áquila, la mayoría de los poblados no tiene un sistema de alcantarillado, tiene silos. En cuanto a las actividades económicas, la mayoría de la población se dedica a la agricultura, el 46.3%, a la enseñanza se dedica el 11%, construcción 11% también, y vemos que la mayoría de la población se dedica a las actividades agrícolas y ganaderas. En el tema de la pobreza, ahí sí es crítico porque el 79% de la población del distrito está en condición de pobreza, es decir, lo que ganan los ingresos familiares apenas les alcanza para la canasta básica. Y el 41.8% de la población del distrito vive en la extrema pobreza, es decir, los ingresos familiares no le alcanzan para cubrir la canasta básica. Y esto se debe a, por ejemplo, el tipo de agricultura que tienen, ¿no? El tipo de agricultura es de tipo intensiva, es decir, ellos explotan en un pequeño espacio de terreno la mayoría de sus cultivos, ¿no?, intensamente. Lo que producen lo dedican mayormente al autoconsumo, es decir, ellos mismos consumen lo que producen, es poco el porcentaje que lo venden al mercado. El tipo de riego es por secano, es decir, por lluvias, no tienen canales de irrigación y otro tipo de tecnología de riego. Los principales productos agrícolas es la papa, la cebada, habas, maíz, quinoa, trigo, macha, verduras y hortalizas. Sin embargo, las fortalezas de la agricultura son que son tierras fértiles y sus debilidades es que tienen escasez de agua, ¿no? En el caso de la ganadería es una actividad complementaria a la agricultura, por eso está poco desarrollada y no todas las familias tienen, ¿no?, ganado, ¿no?
Ganado vacuno en promedio son 3 por familia y ganado ovino 50 por familia, ¿no? Aprovechan la leche y la carne. Bien, conocidas las actividades del proyecto, se procederán a identificar los impactos ambientales. En la lámina se observan las principales actividades del proyecto en sus diversas etapas. En la etapa preliminar, que es previa a la ejecución de las obras, básicamente los preparativos para poder iniciar la obra. La etapa constructiva propiamente dicha, en la cual se van a llevar a cabo los trabajos de mejoramiento y rehabilitación. Los trabajos de cierre, una vez concluida la obra, se procederá al cierre de aquellas áreas que fueron empleadas para la obra, como son las canteras, depósitos de material excedente, campamentos, etcétera. Y finalmente ya viene la etapa de operación propia de la vía y el mantenimiento de la misma. Para ello también se han identificado aquellos factores ambientales que serían susceptibles de ser afectados por la ejecución de la obra, ¿no? En el medio físico tenemos lo que es el aire, agua y suelos. En el medio biológico, lo que es la flora, fauna y el paisaje natural. Y en el medio socioeconómico-cultural tenemos lo que corresponde a la población en sí, a temas económicos, a lo que es la seguridad y temas culturales como la arqueología. Bien, como parte de los requisitos del Ministerio, nos piden hacer una evaluación de los impactos en base a metodologías aprobadas y aceptadas. En este caso hemos utilizado la matriz de importancia definida por CONESA en el año 2010, la cual considera una serie de criterios para la evaluación de los impactos, como son la naturaleza, extensión, persistencia, recuperabilidad, acumulación, intensidad y reversibilidad. En base a estos criterios y a los valores asignados de acuerdo al nivel del impacto que se pueda identificar en cada uno, se procede a la jerarquización final de los impactos y determinar si el impacto en primer lugar es benéfico, es decir, si es un impacto positivo o si es un impacto negativo. Y si es un impacto negativo, procederemos a identificar si este impacto es leve, es moderado o es significativo. Para ello, preliminarmente hacemos una matriz de identificación de impactos. Tenemos una serie de impactos para las diferentes actividades del proyecto. En base a los criterios arriba indicados para evaluar los impactos y en base a la matriz de identificación de impactos, se procede a la evaluación de cada uno de los impactos. En general, se puede indicar que los impactos que va a ocurrir en el proyecto son de nivel leve a moderado. Bien, identificados los impactos, se procede a proponer una serie de medidas ambientales a fin de reducir, mitigar o evitar que ocurran estos impactos. Para ello se elabora un plan de manejo ambiental, el cual consta de una serie de programas y subprogramas, los cuales las medidas indicadas en ello deberán ser ejecutadas por el contratista y es responsabilidad precisamente del contratista el cumplimiento de las mismas. Bien, a continuación vamos a proceder a describir algunos impactos ambientales y las medidas consideradas para su mitigación o control. Bueno, todo tipo de obras que se realicen en la carretera debido al tránsito de vehículos, debido al movimiento de tierras que se va a realizar, va a generar lo que es polvo y ruido ambiental. Entonces, para ello, como es usual en este tipo de actividades, se están considerando las siguientes medidas, ¿no? El riego continuo de las vías de acceso, principalmente en aquellas zonas cercanas a los centros poblados,
que se ubican a lo largo de la vía, empezando desde Akira, Marcaya, Patán, Huancomuyto y otros centros poblados. De igual manera, las tolvas de los volquetes que llevan el material que ha sido removido o bien el material procedente de las canteras, se descubrirá con una tolva y obviamente se regalará a la superficie para evitar que durante sus traslados el material se disperse en el aire. En el tema de lo que son gases, se procederá el contratista deberá llevar a cabo un mantenimiento adecuado de los equipos diésel que utilice durante la obra. Se establecerán horarios de trabajo, horarios diurnos de trabajo. No se permitirá lo que son trabajos de noche, precisamente para no afectar a la población y permitir su descanso. Y como medida de control o de seguimiento se está proponiendo llevar a cabo monitoreos de calidad de aire y ruido, los que serán realizados de manera conjunta con la población a fin de propiciar pues lo que es la participación de los pobladores y de la comunidad. Bien, como siguiente medida tenemos lo que es aquellas referidas a lo que es el proceso de vegetación. Obviamente a lo largo de la vía se va a ejecutar los trabajos, va a haber vegetación que se encuentre a lo largo de la vía, a ambos lados va a tener que ser removida, o bien en aquellos lugares donde se considera la ubicación de instalaciones auxiliares, como son las canteras o depósitos de material excedente. Para ello, se considera principalmente lo que es remover el material, la vegetación estrictamente en el área definida por el proyecto. Los vehículos también tendrán que transitar sobre vías de acceso definidas, ¿ya? Y el topsoil o la tierra superficial también será retirada. Previamente será almacenada en zonas de acopio de topsoil para luego posteriormente ser reutilizada durante los trabajos de cierre que se tienen proyectados. Bien, en cuanto al tema de protección de fauna, se está considerando una serie de medidas precisamente para no afectar a la fauna silvestre de la zona. En primer lugar, todos los trabajadores de la obra, principalmente foráneos y también aquellos trabajadores locales, tendrán prohibido durante los trabajos, durante su jornada laboral y en general, estaban prohibidos de hacer la caza o capturar especies silvestres que se encuentren en la zona. También se procurará minimizar el tema de ruidos. No se dará de comer a los animales silvestres de ninguna forma. Si bien durante la ejecución de la obra se van a generar residuos orgánicos como parte de la alimentación de los trabajadores en los diferentes frentes de trabajo, se está considerando la ubicación de una serie de depósitos de residuos sólidos segregados por colores, como todos sabemos, ¿ya? Y estos residuos, principalmente los residuos orgánicos, el cilindro donde estén almacenados deberá estar debidamente cubierto para evitar que aves o algún otro animal silvestre ingiere sus alimentos. Y bueno, en general es evitar aquellos impactos. De igual manera, cuando se esté ejecutando las obras y a ver motivo pase algún animal silvestre, se prevé y se deja indicado en el estudio que los trabajadores deberán detenerse, ¿ya? Y deberán permitir que el animal siga su camino sin incomodarlo, sin estorbarlo y sin afectar su rutina, ¿no? Como habíamos indicado, como parte del seguimiento de las actividades, se está
considerando el monitoreo de la calidad del aire, se van a contratar para ello una empresa, un laboratorio especializado en ese tipo de trabajos, y se considerarán algunos puntos a lo largo de la vía para monitorear precisamente la calidad del aire, ¿no? Estos puntos de preferencia estarán ubicados en algunos centros poblados, precisamente para ver de qué manera las actividades del proyecto están afectando o no la calidad del aire. Si resulta que los resultados indican que estamos por valores encima de los estándares de calidad ambiental, entonces eso implica de que debemos reforzar ciertas medidas que habíamos previsto. Por ejemplo, el tema del riego de las vías, cubrir los volquetes con alguna lona o regar la carga ahí para evitar el tema de dispersión. De igual forma se monitorearán los niveles de ruido. Hay también estándares de calidad ambiental para el ruido, los cuales no deben ser sobrepasados durante la ejecución de las obras. Y en aquellos cursos de agua que se encuentran a lo largo de la vía y sobre los cuales se realicen ciertas actividades, como son, por ejemplo, el mantenimiento y limpieza de los puentes, o movimiento de tierra cerca a estos, se llevará a cabo el monitoreo de la calidad de las aguas. Para ello se tomarán muestras, aguas arriba y aguas abajo del punto o del puente de la quebrada en consideración, y de igual manera que en lo que es el aire y el ruido, los resultados del laboratorio se contrastarán con los estándares de calidad ambiental para agua. Finalmente, como parte del cierre de la obra, todas aquellas áreas que fueron utilizadas como instalaciones auxiliares y aquellas áreas que se encuentren colindantes a la vía y que de alguna manera fueron afectadas, se procederá al cierre progresivo. En primer lugar, se procederá a la limpieza de todas las áreas, es decir, al recojo de todos los residuos sólidos que pudo haber generado la obra, a la remoción de los suelos contaminados, digamos, en el patio de máquinas o talleres donde puede haberse derramado aceite o algún lubricante. Entonces esos suelos serán removidos y dispuestos en un relleno de seguridad, dependiendo de la peligrosidad del mismo. Se procederán a los trabajos de revegetación de los botaderos y de aquella cantera de cerro, ¿no? Para eso el topsoil o el suelo almacenado será distribuido a lo largo de toda esa área, y se procederá a hacer el trabajo de revegetación con especies propias de la zona. Finalmente, se procederá al desmantelamiento de las instalaciones de las áreas auxiliares, como son las oficinas, campamentos, cercos y otros, y también se procederá a la limpieza de estas áreas, y finalmente todos los equipos y maquinarias serán se retirarán a sus lugares, ¿no?, de procedencia original. Bien, agradezco por la atención de la presente exposición. Cabe recordarles que toda sugerencia, aporte o comentario al proyecto y a la exposición que se acaba de indicar, deberán hacerla al número de WhatsApp indicado en la pantalla, o en su defecto mandar un correo al correo indicado también, o en todo caso, si cuentan con Facebook, también ahí tienen una dirección a la cual pueden ustedes remitir sus consultas o sugerencias. Debo recalcar finalmente que la fecha límite de las consultas es hasta el 3 de agosto del 2020. Bien, eso ha sido todo de mi parte. Los saluda el ingeniero Javier Rodríguez y será hasta otra nueva oportunidad. Buenas tardes, los saluda el ingeniero Carlos Muente López, encargado del plan de afectación y compensación para el proyecto del estudio definitivo para el mejoramiento y rehabilitación del camino vecinal Jaquira hasta Carhuapuquio. Básicamente trataremos 5 puntos en esta exposición, que es qué es el plan de afectaciones y compensaciones, más conocido como PAC, cuál es el esquema de las afectaciones, qué es un padrón de predios afectados, cuáles son los programas
del plan de compensaciones y los requisitos que deben tener tanto las personas jurídicas como naturales para poder acceder al beneficio de la compensación. Bueno, como mencionamos hace un momento, el objetivo principal del PAC es asegurar que la población afectada por el proyecto reciba una compensación justa, es decir, un justiprecio por la situación que genera el proyecto. Dado que ustedes, como afectados, no tienen la necesidad de vender ni de ceder sus terrenos y se están viendo, digamos, en obligación de tener que salir o ceder una parte de los mismos. La manera de determinar los afectados y a quienes se considera como tales son tantos propietarios, posesionarios u ocupantes de un área de terreno, vivienda, cultivos u obras complementarias que ocupen un espacio que será necesario para la construcción de la plataforma de la vía. Pueden ver acá en este gráfico, este es el trazo de la vía actual, el de verde, este es el trazo en rojo, el proyectado, y lo que sería el límite de afectación del proyecto. Entonces, todas estas áreas, en este caso como ejemplo, son las que se van a ver afectadas por el proyecto. Así sucesivamente se identifica a cada afectado, tanto en cantidad como en magnitud, para que sean compensados de manera oportuna. Para tal efecto se realizaron y se vienen realizando labores de campo, a través de levantamientos topográficos y de encuestas socioeconómicas. Estos tienen que ser comparados con los planos finales de ingeniería y obteniendo al final una relación de afectados por la vía o por el proyecto. Este es básicamente un esquema de afectaciones. Como pueden ver, este puede ser el ancho de la vía actual, este es el ancho proyectado de la vía, lo que quiere decir que esto que vuela en rojo a ambos lados serían las afectaciones de los predios, en tanto que se pueden encontrar viviendas o cultivos, ¿no es cierto? Pueden haber también afectaciones en infraestructuras básicas de servicios, como postes de luz, agua, desagüe, internet. Esto ya se trata directamente con los concesionarios que brindan estos servicios. Este básicamente es un flujograma del PAC, donde esto es lo que hemos ya conversado, que es el levantamiento de información en campo. Luego esto pasa a Provías para la elaboración de planos y predios y memorias descriptivas, para que esto pase ya como un expediente de tasación a la Dirección de Construcción del Ministerio de Vivienda, o en todo caso por peritos particulares adscritos al Ministerio de Vivienda. Esto lo decidirá ya Provías, La unidad de derecho de vía es la que revisa los expedientes antes de pasar a la ADC. Si los encuentra conformes, los envía a la ADC. Si la ADC los aprueba y considera que la información que obran en estos expedientes es la adecuada, aprueba el expediente, si no lo regresan para hacer una revisión de los mismos. En todo caso, si son conformes, pasan ya a la tasación, de acuerdo al Reglamento Nacional de Tasaciones. Una vez que se tenga el monto de los expedientes, la ADC del Ministerio de Vivienda comunica a Provías estos montos y paralelamente se van haciendo los expedientes técnicos legales de los afectados. Luego, esto nuevamente, si hubieran observaciones, tiene que haber un levantamiento o subsanación de observaciones, y esto finalmente pasa a la DEGAN del Ministerio de Transportes para que apruebe el estudio y emita una certificación del mismo. Este es básicamente lo que contiene un padrón de afectados. Este es un ejemplo. Esto puede variar hasta que se termine de cerrar la etapa de estudios. Esto va a depender del componente de ingeniería del proyecto, pero básicamente es lo que se tiene hasta ahora. ¿No es cierto? Este es el nombre de la comunidad afectada. Estas son las progresivas de inicio y fin de las mismas. En todos los casos son en ambos lados las afectaciones, en ambos lados es la vía existente. Todos son propietarios, según la información ya recabada, y estas
aproximadamente las áreas de afectación de cada predio. Esto está en hectáreas, ¿no? En este caso estamos hablando de 6.700 metros más o menos, aproximadamente. En cuanto a los programas del plan de compensación del PAC, básicamente son 3 componentes. Uno de ellos es la liberación de las áreas. Para esto, el titular del proyecto, en este caso el Estado, debe adquirir las áreas afectadas, para lo cual deberá elaborar un expediente para la solicitud primero del certificado de búsqueda catastral. Esto se hace en registros públicos a fin de evitar superposiciones de predios y evitar conflictos que pudieran surgir más adelante. Una vez que se verifica que no hay superposición de predios o de áreas entre 2 predios, es que se elaboran los expedientes, se tasan los predios, se le hace llegar una carta propuesta al afectado con el monto. Si están de acuerdo, que es esta parte de acá ya que es el trato directo, pues se pasa a la compensación. Si ustedes acceden a entrar al trato directo, según el decreto legislativo 1192, ustedes tienen un 20% más sobre el monto comercial de la tasación que les va a ser entregado. Luego de eso, ya una vez que se ha firmado el trato directo entre el afectado y el titular del proyecto, estos predios se inscriben y se registran ya a nombre de la entidad, ¿no? Ahora, no solamente se está viendo el tema de la compensación económica propiamente dicha, también tenemos un apoyo a los pobladores, ¿no? Estos apoyos son de acuerdo a la realidad de cada zona. En el caso de este proyecto, se está viendo por conveniente una capacitación en técnicas agronómicas, ¿no? Capacitación en técnicas de cultivo, a fin de que los afectados puedan mejorar esas técnicas de cultivo, que redunden en menos costos y probablemente en mayor productividad de sus cultivos. Luego tenemos el componente de que es seguimiento y supervisión, que son las actividades que se deben seguir durante la ejecución de la obra o mientras lo que dure el monitoreo de la implementación del PAC. Normalmente la implementación del PAC debería ser antes de iniciar los trabajos de la obra vial. Sin embargo, por temas de tiempo, estos no se dan normalmente, entonces se ejecutan de manera paralela, ¿no? Entonces, mientras se ejecute la obra vial, la entidad tiene la obligación de monitorear que se cumplan todos los programas que se han planteado en este PAC, ¿no es cierto? Y probables afectaciones que pudieran surgir que no estuvieran consideradas. Esto es lo que hemos hablado un poco ya, ¿no es cierto?, de los programas de adquisición de áreas, que es la elaboración de los expedientes, el trato directo, que es la compensación económica por las afectaciones, y luego la inscripción y registro de los predios adquiridos por el titular del proyecto en registros públicos. También hemos mencionado esta parte ya que es la capacitación en técnicas agropecuarias, ¿no?, a fin de mejorar la calidad de sus cultivos, el tiempo de los mismos, mejorar la producción. Y estos son lo que dijimos, ¿no?, las actividades durante la ejecución de la obra. Y esto es lo que mencionamos al final, que eran los predios vulnerables. Estos son predios no contemplados en el proyecto original y que pueden surgir durante la ejecución de la obra, ¿no? Digamos, mientras se compacta la nueva vía, pueden surgir rajaduras en una vivienda, se me ocurre, que deben ser compensadas o al menos resanadas por el titular del proyecto. No, como menciono, estos predios no están incluidos ahora porque no están dentro del componente de ingeniería, del área que necesitan ingeniería para desarrollar el proyecto, pero pudieran surgir y van a ser compensados.
Esto no es directamente con los afectados, pero sí tenemos que identificar los servicios básicos de infraestructura, ¿no? Como mencionábamos, que son redes eléctricas, de telefonía, redes de agua, canales de riego. Esto normalmente lo ve el componente de ingeniería y deben ser removidos de las áreas que necesiten para el proyecto, ¿no? Esto básicamente se coordina con los concesionarios que brindan estos servicios. Estos son los momentos críticos, digamos, de las afectaciones, donde NAILAM identifica a los afectados por la vía, por el proyecto, donde definimos los programas y ubicamos a cada uno de los afectados de la vía. No todos los afectados caen en los mismos programas de compensación, ¿no? Dependiendo de la realidad de cada uno. En este caso, básicamente van a ser los mismos, pero hay proyectos donde por la diversidad de las afectaciones, no todos caen en la misma cantidad, en los mismos programas de compensación que se dan. Básicamente, el perito, al momento de hacer la tasación, el perito del Ministerio de Vivienda o el perito particular, que es un perito tasador, va a tener como base los expedientes presentados por la empresa NAILAM. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes deben facilitar al personal de NAILAM que al momento de hacer los levantamientos tengan acceso a todas las partes que van a ser afectadas, a fin que se incluyan en los expedientes de cada uno de ustedes todo, como les repito, ya sea en viviendas, cultivos o cualquier otro tipo de afectación que pueda surgir, ¿no? Entonces, si ustedes no dejan que este personal pueda tener acceso a esto, puede ser que se omita en los expedientes y no sean considerados, y los perjudicados van a ser ustedes al final. Básicamente, para ser considerados tanto como persona jurídica o natural, y en este caso básicamente son personas jurídicas porque son comunidades, deben facilitar la copia simple del título de propiedad, un documento que acredite la identidad, denominación, razón social del sujeto pasivo o de la junta directiva que conforma cada comunidad, ¿no? Las partidas deben estar, las partidas registrales de las personas jurídicas deben estar actualizadas, ¿no? Esto a fin de evitar conflictos internos entre las comunidades, ¿no? Porque no va a ser una autoridad que ya haya cesado en su cargo y se haga el trato con este representante cuando ya no lo es. Bueno, básicamente esto es lo que queríamos conversarles, hacerles llegar. Vuelvo a manifestar los aportes, sugerencias y comentarios a este número de WhatsApp, a este correo electrónico. No se olviden que las consultas son hasta el 3 de